Vía Skype. José Tomás, quien te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué decís, Tomás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien de mi parte, un gusto, agradecerte por la No, comunicación por favor, un placer, che. y bueno, ir directo a los hechos, ¿no? Tenemos Dime. mucha turbulencia, sobre todo de sucesos en la última semana, pero empezando quizás por lo más reciente, por algo que dio mucho que hablar de parte de la oposición, del oficialismo, de los medios, de todos lados, y nos gustaría compartir con vos no solo tu opinión, sino tu análisis y visión respecto a lo que fue la movilización, ¿no? Llevado a cabo este 17 de agosto, la marcha conocida como el 17A, que digamos no se sabe a ciencia cierta desde dónde fue convocada, porque desde lo que es la oposición de Juntos por el Cambio niegan haber convocado la marcha. Sabemos que las consignas fueron más que nada contra la cuarentena, contra la reforma judicial. Que hagas un análisis, es decir, tu visión sobre esta movilización en los tiempos que corren y cómo crees además respecto a la temática que se ha gestionado la cuarentena por parte del gobierno nacional, ¿no? Hasta ahora. Bueno, dos preguntas en las mismas. Es la primera parte o la primera pregunta, te diría, me parece fue una movilización muy genuina de parte de la gente está harta de estar encerrada, y no es que está harta de estar encerrada 2 días, hace 5 meses que estamos encerrados. Mucha de esa gente se está fundiendo y alguna se ha fundido directamente porque después de 5 meses sin trabajar, algunos nada y otros totalmente anormales, la gente se funde, digamos. Y si se funde, ahora vos pensás lo que es a mejor arruinar un negocio de toda la vida por una pandemia. O sea, una cosa es fundirte porque vos hiciste mal las cosas, pero por una pandemia, fundirte es una cosa muy complicada. Por eso la gente está muy alterada por el drama económico que significa la cuarentena, que es la única arma que el gobierno decide usar, vaya a saber por qué cosa, ¿no? Para luchar contra el COVID. También hay un reclamo por esta amenaza a la libertad que se ve con la reforma judicial, las amenazas veladas y no tan veladas a los periodistas, el temor de que se vaya perdiendo libertades a medida que transcurra y avance el gobierno kirchnerista. Me parece que hay reclamos variados. También en alguna localidad escuché que se cantó el que se vayan todos, o sea, la gente está empezando a hartarse otra vez de la clase política profesional que nos funde, digamos, cada tanto. Así que me parece que es un reclamo muy variado, que después empiece a hacerse la discusión política sobre eso es la típica, digamos, no siempre va a existir eso. La manera en la cual se convocó a la marcha, que yo he visto con un flyer de WhatsApp muy típico de Marcos Peña, me parece que tuvo algo de intención política, pero la gente se movilizó naturalmente porque está podrida de 10 millones de cosas. De hecho, no vi hablar muy bien de Macri en la marcha. Con respecto a la segunda pregunta, o la segunda parte de esta primera pregunta, que es cómo el gobierno ha manejado el tema de la cuarentena o el COVID, yo te diría, me parece que los hechos están demostrando que claramente ha sido mal. Si bien hasta ahora podemos decir que la cantidad de contagiados y de muertos es baja, yo diría, ok, pero en el margen, en los últimos días, las últimas semanas, esto ha explotado, digamos, ¿no? Así que no me parece que se está manejando bien. De hecho, yo no estoy criticando al gobierno en el manejo de la cuarentena con el diario del lunes, sino de entrada manifesté mi total desacuerdo con cómo el gobierno estaba manejando la economía de la cuarentena. Está todo bien con hacer una primera etapa de 4 semanas o 40 días de cuarentena, pero uno lo que tiene que hacer en esas 4 semanas o 40 días es testear de manera masiva a millones de argentinos para saber dónde estaban los focos y poner a tono el sistema de salud para no correr riesgo de colapsos cuando después de 4 semanas o 40 días uno empiece a abrir la cuarentena justamente para evitar que la economía colapse, que es lo que está ocurriendo en Argentina. Bien, también teniendo en cuenta esto último, ¿no, José? Que mencionabas y que un poco te adelantaste a otra temática no menos relacionada, que es la economía, ¿no? En Argentina mencionabas que lo insólito de
como dijiste, fundirse por una pandemia. No solo tener en cuenta la situación económica de nuestro país, sino a nivel global, como hemos visto cómo, sin empezar a comparar, ¿no? En líneas generales, esta pandemia ha golpeado la gran mayoría de los países, centrándonos en el nuestro, ¿no? Centrándonos en lo que se ha hecho hasta ahora, en los ya 5 meses que llevamos de aislamiento. Tuvimos numerosos, repetimos, sucesos, pero también se llegó a un acuerdo recientemente con los bonistas. ¿Cómo crees que ha gestionado también, ¿no? Volvemos al Ejecutivo para cerrar esta primera parte, ¿no? Pero de análisis de lo que es el gobierno nacional. ¿Cómo crees que ha gestionado hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández, de la mano, ¿no? También del ministro de Economía, Martín Guzmán? ¿Cómo crees que se ha gestionado hasta ahora el ámbito económico? Tenemos en cuenta de una sociedad que ya venía muy golpeada, ¿no? De años anteriores y que bueno, no sería un año fácil tampoco. Cuando uno hace política y política económica tiene que ver el todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. O sea, yo creo que ¿por qué lo critico al gobierno con el manejo de la cuarentena o el manejo de la pandemia? Porque cuando el gobierno recibe el embate del coronavirus, bueno, primero cometió la tontería de negar que en Argentina podría venir el coronavirus, ¿no? Pero olvidándome de ese hecho que no es menor a la hora de pensar todo lo que vino después, vos tenés que ser consciente cuando decidís una cuarentena por temas de salud, de dónde viene la economía, porque la cuarentena implica cerrar a la gente en su casa sin dejarla trabajar. Si vos no dejás trabajar a la gente, primero tiene problemas económicos, después financieros, pues se funde. Y Argentina venía en recesión ya, del 2018 y 2019, por la crisis económica de muy mal gobierno económico de Macri. Entonces esto vos lo tenés que tener muy en cuenta, cosa que no ocurrió cuando vos decidís una cuarentena. Entonces el manejo del gobierno ha sido malo, a la luz del resultado, además categórico eso. Con el tema de la deuda yo te diría, afortunadamente el gobierno enmendó prácticamente 4 meses después el error que cometió el 22 de abril cuando defaultó la deuda, ¿no? Cerró, después de todo, cerró en valores muy parecidos a lo que querían los acreedores, así que perdimos prácticamente 4 meses con el tema de la deuda. Pero bueno, por lo menos enmendó el error. Después, en materia económica, desde el punto de vista conceptual, filosófico, estratégico, el gobierno de Fernández es parte del problema de la decadencia de Argentina y no de la solución. El gobierno de Fernández está haciendo las cosas mal económicamente y va a terminar con problemas económicos serios, como ya lo tuvimos con Cambiemos, con Cristina, con De la Rúa, con Menem, en fin. Aquí hay un sistema que funciona mal, pero ninguno de lo que son políticos profesionales, digamos, se anima a ponerle el cascabel al gato, ¿viste? Que es hacer una reforma al comercio exterior, hay que reducir el tamaño del Estado para bajar impuestos, la gente no da más de pagar impuestos, y hay que cambiar todas las leyes laborales que han provocado que el 40% de la clase trabajadora trabaje en negro, en un total, estamos hablando de 6 millones de personas, en una total precarización del empleo. Bueno, pero ninguno de estos políticos profesionales van por ahí. Bien, teniendo en cuenta también que usted fue candidato a presidente el año pasado, ¿no? Es muy pronto para hablar de futuras elecciones, más teniendo en cuenta no solo que faltan muchos años, sino este contexto actual que no da para hacer proyecciones a más de un par de semanas, ¿no? Pero sí se te ve activo en la política, sobre todo con el partido Despertar. ¿Cuáles son, por lo menos a corto plazo, ¿no?, las metas con respecto, repito, al partido, a nivel nacional, tus metas personales? ¿Vas a aspirar nuevamente? Repetimos, falta mucho, pero ¿es un objetivo, es una espina para José Luis Espert volver a candidatearse, poder finalmente llegar a ser presidente? Sí, claro, sí, claro. El primer paso en esa estrategia es, yo voy a competir en el que viene como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y vivo en provincia de Buenos Aires. Y estamos trabajando a full, porque creemos que las ideas nuestras son las adecuadas, porque es la que aplican todos los países a los cuales le va bien, no es que estamos inventando algo, ¿no? La rareza es la nuestra, estamos haciendo algo que nadie en el mundo hace que prospere, por lo menos. Hacemos algo que fracasó siempre, afuera y acá. Y acá hace casi un siglo que estamos haciendo lo mismo. Estamos chiflados los argentinos.
Sí, sí, me voy a postular como candidato a diputado por la provincia en la que viene. Sí, estamos trabajando a full y llamando a todas las fuerzas de sentido común para, en lo posible, ir todos juntos en un frente para competir con Cambiemos y con el kirchnerismo el año que viene. Esa es la idea, armar todo un gran frente de defensores de estas ideas que yo te decía recién. La de cobrarle pocos impuestos a la gente, por lo cual se necesita un Estado chico, otras leyes laborales y una economía abierta que compita con el mundo, que es la santísima trinidad de las economías que prosperan, ¿no? Sí, pero vamos a estar en política de nuevo, claro. Bien, me sirve. Y además, teniendo en cuenta esto último que decís, achicar el Estado, lograr que la gente pague menos impuestos, ¿qué tan factible es esa realidad hoy en la Argentina, ¿no? Que, como decís, ya llevamos prácticamente toda una vida política, ¿no? De ciertos errores. ¿Crees que es posible enmendarlo al corto plazo o que requiere mucho tiempo? Mira, yo tengo una actitud bastante, yo te diría, fría sobre eso. Acá el país vive estallando sin hacer nada de lo que hay que hacer para que no vaya bien algún día. O sea, el país estalla, en promedio cada 7 años estamos teniendo una mega crisis, como fue el Rodrigazo, como fue el fin del plan de Martínez Dios, como fue la hiperinflación, como fue el 2001, como fue el 2008, como fue el 2018, como fue el 2019. No paramos de tener crisis, sin hacer nada de lo que hay que hacer. ¿No será que haciendo lo que hay que hacer, o no tenés crisis, o si tenés una crisis al menos va a ser por las buenas razones? Entonces yo te diría, mira, no hay que engañarse, no compremos el buzón de lo que nos dicen, no, si querés cambiar algo estalla el país. Pero que somos rehenes además de lo que hacen mal las cosas. Entonces lo que hay que tener claro es que el país estalla igual sin hacer nada de lo que hay que hacer. Yo diría, por curiosidad científica trataría de hacer algo de lo que nunca hicimos para ver qué pasa. Y si te estalla el país, por lo menos será por las buenas razones. Mira, si hay chance de hacerlo o no, está claro que el sistema, el que rige la política profesional, dentro del cual están todos los que tienen funciones ejecutivas, todos piensan igual. El Estado gigante, el Estado empresario, el Estado que te cuida, las leyes laborales que te cuidan, todo que te cuidan, en realidad para devorarte. Es como el lobo y Caperucita, ¿no? Sí, también... Así que nosotros vamos a seguir luchando por eso. Vamos a seguir luchando para impulsar esas ideas ahora en el 21 desde el Congreso. Bien, José, también, bueno, mencionabas las intenciones, ¿no? A corto plazo para el próximo año de candidatearte a las legislativas. Sin embargo, también Sí. teniendo en cuenta los plazos, ¿no? Este año, la verdad, muchísimas cosas se han pospuesto. Se especula un poco con incluso posponer las legislativas. ¿Qué tan verídico es esto? ¿Ves real o es posible que No, la verdad que las no tengo elecciones idea. legislativas se pasen para 2022? No tengo idea de eso. La verdad que cualquier cosa que te diga es basado en la nada, no tengo idea. Dado que, bueno, teniendo en cuenta, repetimos, que los plazos se han pospuesto bastante en muchas cosas que prácticamente no hemos visto, sí, obviamente de parte del oficialismo o de la oposición, pero no hemos visto demasiada política en sí en cuanto a campañas, en cuanto a o sea, prácticamente se ha monopolizado la escena, ¿no? Vemos todas las medidas del gobierno nacional, vemos a la oposición criticando, pero fuera de eso, cada vez que surgen, parece que el coronavirus ha sido el único tema de agenda, ¿no? Como que muchas Sí, cosas ahora, han quedado relegadas. si en Estados Unidos va a haber elecciones presidenciales, con lo que ha sufrido Estados Unidos, muertos y contagiados, no veo por qué Argentina, que tiene elecciones recién en más de un año, o en un año ponerle las PASO, no veo motivo para suspender nada. Ahora, si lo hace el gobierno, eso sí, no tengo ni idea, pero motivo no hay ninguno. Repito, Estados Unidos tiene una elección presidencial en el medio de un incendio con el coronavirus. Sí, que también en un momento se especuló, ¿no? Con la posibilidad de ser Está bien, pospuesta, pero sin no se embargo, suspendieron. se termina, no se suspendieron. Sí, también, bueno, ya que hablamos de Estados Unidos, teniendo en cuenta, bueno, un modelo completamente antagónico de encarar en todo sentido el aislamiento, vimos que se ha sobrepasado, ha colapsado totalmente el sistema sanitario, sin embargo, también decidieron seguir adelante con sus actividades, con la economía. ¿Cómo crees que ha sido el modelo norteamericano para enfrentar la pandemia? ¿Te parece que los resultados han sido positivos, negativos? ¿Crees que
no se lo puede llegar, no equiparar con nuestro país porque la situación es completamente distinta, pero ¿qué visión podés hacer, ya que estamos hablando, ¿no?, de Estados de Norteamérica? ¿Cómo crees que ha encarado la cuarentena? Mira, a ver, yo tengo demasiado respeto por aquellos triunfadores a lo largo de la historia, ¿no? O sea, Estados Unidos es, hasta hace poco era la potencia número uno del mundo, ahora por lo menos la principal de Occidente, así que a mí me da un poco de vergüenza compararnos con Estados Unidos o con Suecia, Noruega. Acá, viste, nosotros somos impúdicos, nos comparamos con cualquiera cuando nos conviene, cuando venimos de lugares tan diferentes. Pero bueno, en Estados Unidos, habiendo hecho esta aclaración, segunda gran diferencia, primero que es una verdadera caradurez que nos comparemos con Estados Unidos, pero bueno, se hace acá, no es un tema tuyo, ¿no? Lo No, hacemos no, los por eso yo argentinos. aclaré que sin Eh, ánimo de comparar, pero sí se aclara, no, muchas sí, veces se compara en cuanto a sí, número de muertos y demás. sí. Mira, Estados Unidos es un país guerrero, ellos han hecho guerras y siguen haciendo guerras, por lo tanto, ellos juegan más con la muerte que nosotros, ¿no? Nosotros probablemente por nuestros valores religiosos, etcétera, somos gente muy apegada a la vida, independientemente de las consecuencias de otras cosas, ¿no? Así que ellos han vivido con mucha más naturalidad que nosotros las muertes por el COVID, ¿no? Entonces, me cuesta compararnos con los Estados Unidos por estos dos hechos que te nombraba. Somos incomparables. Tercero, tienen otra cultura con respecto a la vida. Segundo, perdón. Tercero, agregaría que los costos económicos que ellos van a pagar son muy menores a los nuestros. Ellos ya están creciendo, el empleo está creciendo, la caída de la economía va a ser del 5 o 6%, nosotros vamos a caer el doble como mínimo, y andás a ver con las secuelas sociales y de pobreza vamos a tener nosotros cuando nos recuperamos, ¿no? Mirá si el año que viene en las elecciones la crisis económica da lugar para empeorar todo, ¿viste? Por eso no me compararía, y además hay otra cosa, ¿viste? El virus, hasta que no contagie el 20% de la población o 15% de la población, no para. Acá estamos todos encerrados con el virus explotando, ¿no? Así que encerrarnos evidentemente no era la solución. En fin, me parece poco serio compararnos con Estados Unidos en todo sentido. ¿Ok? No, tal cual, repito igual que no Eh, era mi ánimo de tengo otro compararlo. Zoom ahora, a las 6:30. Bien, estamos cerrando entonces, ya Sí, llegamos al sí, final por del favor. bloque. Gracias por el tiempo, te esperamos Un nuevamente. placer, un placer tenerte, con todo gusto. Chao, chao, buenas tardes. Bueno, estábamos en comunicación vía Skype con José Luis Esper, un poco raro ese cierre, pero sí, habíamos charlado previamente que hasta